Hola a todos, soy Juan Carlos de Mi Plantado Natural y en este vídeo os voy a hablar un poco de la Alternatera Reineki. Luego también os explicaré un poco para que veáis durante el vídeo cómo hago la poda, ya que como podéis ver pues se ha ido un poquito en altura. Voy a ver si la podo un poquito, os enseñaré luego cómo hago el replantado. Es bueno hacer el replantado y luego os explicaré el porqué también cuando ya hayamos cortado un tallo. Os explicaré cómo se propaga esta planta, cómo crece, cómo gana el volumen y el porqué del replantado, porque hacemos también el replantado. Veréis, si buscáis la ficha en internet, podéis buscar en Google, en YouTube, hay muchos vídeos sobre la Alternatera Reineki Mini. Yo no os voy a hablar ni os voy a leer la ficha de la Alternatera Reineki Mini, por lo que os digo, porque hay mucha información en YouTube. Y bueno, yo os voy a decir cómo la mantengo en mi acuario, con los parámetros que están en mi acuario a día de hoy. Vamos a acercarla para que la veáis un poquito más con el zoom. A ver si acercamos el zoom un poco. Ahí la tenemos más cerquita. Vale. Pues bueno, fijaros, lo que os decía, yo en mi acuario mantengo una temperatura, ahora mismo la temperatura, ahora y continuamente es de 25 grados, tengo el acuario entre 24 y 25 grados, es cuando suele, la temperatura que suele estar. Los parámetros del agua, como sabéis y os enseñé en el vídeo anterior, yo mantengo unos parámetros en mi acuario siempre de un KH4, ¿vale? El KH4 es por el tema del efecto tampón, porque como sabéis, adito CO2, fijaros aquí el difusor de CO2, a ver si lo podemos conseguir ver, ahí lo tenéis, aditando aquí el CO2, aquí lo tenéis. Y bueno, lo que os decía, el tema del KH4, pues bueno, pues por eso, para que cuando haya el corte de la inyección por la noche del CO2, pues bueno, pues el pH se me mantenga estable, me haga un efecto tampón. Es el mínimo recomendable, todo lo que sea por debajo de KH4 tendréis un pH estable en el acuario, ¿vale? Bueno, el pH, lo que os decía, un pH 4, y el GH que mantengo en el acuario, también visteis cuando hacía el vídeo de las sales y cómo acondicionaba el agua de mi acuario, pues es un GH de 5. Os comento el tema de los parámetros por lo que os decía antes, porque bueno, si veis la ficha en internet, yo ahora mismo ni la he leído ni nada, no me acuerdo tampoco realmente en los parámetros en que se mueve el tema este de mantener este tipo de planta, pero bueno, yo como podéis ver, pues bueno, tengo mucha planta, tengo la Alternatera Reineki Mini, tengo el Pogostemon el Feri, tengo la Starugin Repens, aquí la podéis ver también, esta de aquí. Y bueno, y todas se mueven, pues eso, en el rango de los parámetros que tengo en el acuario, no hay ningún problema con ellas. Entonces, por eso os decía lo del tema de internet, ¿vale? Que yo, como sabéis, siempre en mis vídeos, mi canal, siempre hablo de cómo mantengo mis peces, mis plantas, cómo abono, siempre en función a lo que yo aplico en mi acuario, no en lo que... No voy a dar datos de lo que leo en internet, ni mucho menos, sino lo que tengo en mi acuario. Entonces, bueno, os voy a hablar un poco de ella. En un principio, deciros que es una planta que dicen que es Alternatera Reineki Mini, pero como podéis ver, de mini no tiene nada, porque va en función mucho de la luz que tengamos en nuestro acuario. Si tenemos una luz pobre, va a crecer muchísimo en altura. Y si tenemos una luz que le es favorable, pues bueno, pues en lugar de buscar la luz en altura, pues bueno, se propagará un poquito a lo ancho, dijéramos. Entonces, el tema del color, es una planta que normalmente siempre, yo sobre todo os lo digo, y como os comentaba antes en el tema de la experiencia mía en mi acuario, me he dado cuenta que es una planta que cuando los fosfatos escasean en el acuario, cuando el acuario está abajo de fosfatos, es una planta que pierde un poco el color rojo, o sea, tiende a blanquear un poquito. Enseguida que le aportamos fosfatos al acuario, que nuestro acuario no que tenga un sobrante de fosfato, sino que tenga un remanente de fosfato del acuario, veremos como en cuestión de días vuelve a recuperar el color rojo. O sea, que podemos decir que es una planta que es una indicadora de cuando están los fosfatos bajos, pues bueno, pues
nos los muestra pues así, blanqueando un poco el color, perdiendo el rojo ese que tiene. Perdón. En cuanto al tema del hierro, pues bueno, pues es una planta también que agradece el aporte de hierro en el acuario. O sea, si vamos aportando, tener en cuenta que tanto el hierro como el fosfato, como os comentaba antes, es jugar con fuego, ¿vale? Lo digo por el tema de las algas, porque si tenemos un acuario con mucho fosfato vamos a tener problemas de algas. Entonces tenemos que buscar siempre, como bien sabéis, el equilibrio entre el nitrato y el fosfato, ¿vale? Para el tema de las algas. Si estamos equilibrados con nitrato y fosfato, tendremos las plantas rojas saludables, en este caso la Alternatera Reineke Mini, y no tendremos, porque al estar balanceado esa compensación entre nitrato y fosfato, pues evitaremos también el problema de las algas, pero no privaremos a la Alternatera pues de que tenga su aporte de fosfatos. En cuanto al tema del hierro, pues lo mismo, tener muchísimo cuidado con el alga pincel, porque como nos pasemos con el hierro, vamos a tener el mismo problema que os comentaba con el fosfato. Nos va a aparecer el alga pincel, perdón, y es un alga que es muy difícil de erradicar, se puede erradicar, pero bueno, es muy difícil. Se puede hacer la podemos erradicar usando un poquito de agua oxigenada, del peróxido que se llama, y luego pues también con el Fluoris, con el Excel, si lo usamos como alguicida, ya no como fuente de carbono en el acuario, sino como alguicida, echando unas gotitas sobre el alga pincel, pues también la eliminaremos. Bueno, vamos a seguir, no vamos a perdón, no vamos a irnos del tema, de lo que nos ocupa, y bueno, os voy a explicar un poquito, luego os mostraré con un trozo de Alternatera Reineke Mini en las manos, os mostraré el procedimiento del corte, cuando hagamos la poda, y del replantado, y os explicaré del por qué tenemos que hacer a veces, no siempre que hagamos una poda de la parte alta, de la que queremos eliminar de altura, no siempre quiere decir que tengamos que replantar, sino una de dos, o replantamos o damos a alguien las podas, o bueno, pues como yo en mi caso muchas veces pues la he tirado, no la he podido aprovechar tampoco en el otro acuario porque ya tengo plantada, pero bueno, o la replanto o la tiro. Fijaros que aquí, debajo aquí tengo unos brotes que planté de la última poda, que los he querido aprovechar para hacer aquí un macizo también de color rojo, pero bueno, esta vez las podas que haga intentaré plantar alrededor un poquito más para agrandar un poco el macizo este de color rojo, y la que sobre pues bueno, pues tendré que tirarla. Os voy a explicar lo que os decía. Vamos a hacer el corte de la planta y vamos a hacer el replantado. Luego, cuando terminemos de hacer el corte y el replante de los tallos que hayamos cortado, os enseñaré con uno de los que no vaya a usar, os enseñaré cómo se hace el corte simple. Es un corte normal y corriente en el tallo, pero os explicaré un poco de cómo vuelve a brotar la planta, y lo que os comentaba antes del por qué es bueno cortarla y replantarla otra vez. Vale, pues bueno, vamos a ir a proceder al corte de la poda de la Alternatera, y os lo voy a ir enseñando aquí en el vídeo. Bueno, fijaros, nos acaba de saltar ahora el Twinstar, a ver si termina, y bueno, vamos a proceder con el tema del corte de la Alternatera. Vamos a ver si termina, que parece que enturbia, parece que pues cuando salta pues que nos enturbia. Fijaros con las tijeras que voy a cortar. Yo uso una tijera normal y corriente, fijaros aquí, no tiene más, es una tijera muy afilada, que única y exclusivamente la uso para el acuario. Luego tengo esta otra, os la enseño también aquí. Es una tijera también, esta sí que es específica de acuario, la veis que es curvada, y esta la uso pues bueno, pues para llegar a sitios más difíciles cuando hago las podas, pero bueno, nos vamos a servir con la que os mostraba primera. Y luego os voy a enseñar también pues bueno, pues las pinzas que utilizo para el replantado. Fijaros, una pinza normal, larga, recta, y bueno, me voy a ayudar con ella también pues para separar un poco la planta mientras introduzco la tijera, pues para ver las zonas que voy cortando. Bueno, pues vamos a proceder con el tema de la poda. Fijaros lo que voy a hacer, voy a abrir un poco, voy a ir separando para saber más o menos por dónde tengo que ir cortando la planta. Vamos a ir haciéndole los cortes, a ver si puedo, porque ya os digo que es bastante complicado por el tema de
Aquí ya tenemos hecho un corte. Vamos a ir a buscar la zona larga, no hay mucho que podar tampoco, pero bueno, me gustaba hacer un vídeo para que vierais cómo se hace y cómo lo hago, y luego os explicaré lo que os comentaba antes, pues bueno, el tema del replantado. Ya hemos cortado otra. Vamos a buscar también alguna más que veamos por aquí. No hay mucho que cortar, ya os lo digo. O sea que bueno, hay que ir dejándole zonas nuevas, zonas a las hojas nuevas. De la parte baja, las que hay más cortitas, pues porque la luz les llega menos, muy evidentemente. Bien, vamos a por la parte de atrás. También aquí tenemos. Otra más. La zona trasera. Tengo que podar también el Pogostemon, la Starugin repens, también se me está yendo muy hacia arriba. Debería de haberlo hecho ya hace semanas y no lo he hecho tampoco. Fijaros también aquí otro corte, y vamos a cortar esta otra también desde aquí. Esto nos va muy bien el tema de las podas. Quizá no se vea luego tan bonita por el tema de la poda, pero bueno, nos va bien el hacer este tipo de podas, porque lo que hacemos es que a las zonas bajas de la planta, a los brotes que van saliendo también nuevos, les llegue también la luz del acuario de forma correcta, ¿vale? Bueno, pues fijaros, hemos cortado un poquito ya os decía que no había mucho que cortar, pero bueno, ahora hemos cortado un poquito en altura. Vamos a quitarle las hojas estas que nos hayan quedado así un poco. Y este tipo de planta, pues bueno, pues con la forma de abonar que tengo yo, con su CO2 y en 15 días vuelve a estar otra vez igual que estaba, como lo habéis visto antes, ¿eh? Vamos a echar el vídeo un poquito, el zoom. Fijaros las que he podado, fijaros arriba, los cortes que hemos hecho. Hay unos cuantos, podéis verlos aquí. Fijaros. Y bueno, y ahora lo que vamos a hacer, que os lo voy a enseñar ahora también, es lo que os decía antes del tema del replantado. Voy a coger la cámara y os lo voy a hacer sobre un fondo blanco y os explicaré un poco lo del tema de cómo hemos hecho el corte aproximadamente, para que lo veáis, y del por qué hacemos ese tipo de corte, y el por qué luego también, lo que os decía antes, por qué volvemos a replantar. Mira, pues os lo voy a enseñar sobre un fondo blanco y os explico de cómo hacemos el corte. Bueno, fijaros, ya la tenemos aquí. Y os voy a enseñar lo que os comentaba antes del tema del corte. Vamos a ver si se puede ver aquí bien en el vídeo. Fijaros por dónde hemos hecho el corte. A ver, aquí. Fijaros cómo está de raíces, porque incluso la misma planta en sí, desde la parte de arriba, suele hacer raíces aéreas. Estas raíces no llegan al sustrato, o sea, cuelgan pues en la columna de agua. Así se pueden ver mejor, ¿vale? Y bueno, lo que os decía, esto es un corte de los tallos que os he enseñado antes, de lo que he podado, y lo que vamos a hacer para hacer el replantado es quitar la parte de abajo de las hojas. Vamos a ver si... Esperar un segundo, os lo voy a enseñar, porque creo que a lo mejor al acercar tanto el enfoque de la cámara no es correcto. Vamos a alejarlo un poco para que enfoque mejor, y acerco yo la planta a ver si... Bueno, lo que os decía, cuando vamos a hacer el replantado no necesariamente tiene que tener este tipo de raíz la planta. O sea, se puede hacer sin raíz. Luego, cuando hagamos el trasplante, lo que haremos será coger con las pinzas, cogemos el tallo así con la pinza, ¿veis? A ver si no se me cae.
aquí así está como está ahora, y lo único que haremos pues es replantar otra vez en el sustrato. Le vamos a limpiar lo que es el tallo de hojas, ¿vale? La dejaremos con menos hojas. Y bueno, lo que os decía, lo que seguidamente pues haríamos sería coger con la pinza, ¿vale? Como la he cogido yo ahora, y la volveríamos a introducir así, a ver si se ve bien. Si es mi mano es el sustrato, pues a plantar en el sustrato nuevamente. ¿Por qué os decía esto de volver otra vez a replantar los cortes de cuando en cuando? Pues bueno, pues porque esta planta, por ejemplo, os voy a hacer aquí con esta mismo, que es un tallo que tiraré, lo que sucede, ¿vale? Imaginaros que la planta está plantada en el sustrato, y si nosotros lo que hacemos es esto, cuando cortamos por ejemplo el tallo aquí, si cortamos, la forma que nos va a volver a crecer la alternatera va a ser desde cada brote, va a hacer un brote de cada hoja que dejemos. Entonces nos hará una rama hacia aquí y otra rama hacia aquí. ¿Por qué os explicaba lo del tema del replantar? Pues bueno, porque si lo único que hacemos siempre en la planta, imaginaos que esta planta está enterrada en el sustrato, y lo único que le estamos haciendo a esta planta, a este brote, es ir siempre cortando de arriba, y siempre vamos a seguir pues cortando y podando, porque se nos va a seguir alargando hacia arriba el crecimiento, y vamos a ir cortando. Pues de cada corte que vayamos haciendo, pues nos va a generar un brote nuevo, pero no nos interesa que nos haga esto. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de esta manera, la planta solamente va a estar sujeta por la zona esta de aquí al sustrato. Entonces se nos va a hacer una planta que va a ser como si fuera un abanico. Es decir, desde aquí, imaginaros que esto está enterrado en el sustrato, perdón, que no se veía en la cámara, esto es el sustrato. Lo que va a hacer la planta es reproducirse y crecer en forma de abanico siempre sujeta por aquí. Entonces estéticamente solo vamos a tener este tallo, y la verdad pues bueno, pues es un crecimiento que es el natural de ella, pero que nos va a fear en el plantado nuestro. Entonces lo que tenemos que ir haciendo es, a la par que cortamos esta, pues el resto que tengamos plantadas alrededor, pues bueno, pues cogeremos otro tallo y lo plantamos al lado. Entonces es una forma de compactar la formación que hagamos de Alternatera Reineki, pero no se nos va a ver una planta simplemente plantada en el sustrato por un tallo, y de aquí se nos va a masificar muchísimo la planta. Entonces de aquí al sustrato pues se nos va a ver muy afeada, ¿vale? Entonces lo que nos interesa es que del suelo nos vayan saliendo siempre pues pequeñas alternateras que iremos cortando, iremos replantando en el suelo. Entonces bueno, lo que vamos a hacer ahora, como ya se explica un poquito el tema del cómo se bifurca cuando hacemos los cortes, lo que vamos a hacer ahora es que con los tallos que he dejado en el acuario los voy a replantar alrededor de la alternatera que tenía anteriormente, y la que hay en el acuario, pues bueno, pues para eso, para densificar un poquito el tema del macizo que hay allí de alternatera. Bueno, pues vámonos otra vez al acuario. Bueno, fijaros, ya tenemos aquí las alternateras, ponemos la cámara hacia arriba para que veáis, las tenemos aquí en la superficie, que las he dejado aquí durante el corte. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo que os comentaba antes, vamos a coger y a proceder a limpiar el tallo de hojas. Fijaros, todas estas hojas de aquí, no sé si se verá bien en la cámara, a ver, que lo pueda yo ver también, sí, todas estas hojas, os lo indico con el palillo este para que veáis bien. Todas estas hojas de aquí del tallo las vamos a limpiar para luego proceder a que nos quede más tallo para poder hacer el plantado bien, ¿vale? Mirad las raíces como se ven aquí, todo esto son raíces aéreas, pero bueno, que si lo hacemos sin ellas, la planta no va a tener ningún problema tampoco. Esto de aquí 10-15 días pues están enraizadas. Voy a limpiar un poco lo que os decía, el tema de las hojas estas que me sobran para hacer el plantado, para que nos quede más tallo libre. Y una vez las tenga ya todas preparadas, pues procedemos al replantado. Voy a hacerlo primero y luego os lo muestro cómo hago el plantado en el acuario. Bueno, fijaros, ya he cortado las alternateras, le hemos quitado las hojas, fijaros, pues las muestro aquí, a ver si se puede ver. Fijaros la distancia que nos ha quedado de tallo hasta la primera hoja, que de esto es lo que os comentaba, que hay que dejar pues aproximadamente entre 1 centímetro, centímetro y medio libre de hojas, pues para poderlo
poner en el sustrato, ¿vale? En este caso, pues bueno, todas ellas tienen raíces, mejor, pero bueno, que tampoco pasa nada si no tienen. Si plantamos el tallo sin raíces nos va a crecer igual. Bueno, vamos a hacer el tema de lo que os decía del plantado. Vamos a irlas cogiendo con las pinzas. Las tengo todas dentro del acuario, ¿vale? Para que no pierdan humedad. Y bueno, pues este sería el procedimiento. Vamos a coger y vamos a buscar las zonas del acuario donde queramos hacer el replante. Vamos a buscar por aquí y las vamos a introducir de nuevo pues en el sustrato. Apretamos. Ahí tenemos una. Vamos a seguir con la siguiente. Aquí la cojo otra vez con las pinzas. Fijaros, vamos a ver si puedo plantar una que veáis mejor. Vamos a plantarla por aquí, por la zona esta. Vamos a ver si le buscamos el hueco. La clavamos aquí. Ya tenemos otra. Vamos a irnos un poco ahora también hacia el lado de la izquierda de la pantalla, a ver si podemos plantar alguna más por aquí. Movemos la cámara, a ver si por aquí podemos poner alguna más, porque desde aquí no veo yo ahora si estoy tocando piedra. Vamos a plantarla pues aquí, por ejemplo. Lo ampliaremos un poquito más el ancho, fijaros, ¿vale? Es posible que también se nos desplante alguna, pero bueno, no pasa nada. Volvemos a coger y a replantar otra vez. Vamos a coger esta otra. Y esta va a ser pues la última. Aquí la veis. Aquí la tengo con las pinzas. Y bueno, vamos a buscarle también la zona esta. Ay, que se me escapa, perdón. La vamos a introducir también de nuevo. Vamos a buscarle la zona de tierra, porque aquí tengo una zona que tengo mucha planta. Ay, perdón, mucha piedra. Bueno, pues y ya estaría aquí plantada también. Sacamos las pinzas con cuidado, porque esto de las pinzas, cuando saquemos las pinzas nos vamos a llevar, fijaros, ya me he llevado la planta otra vez. Esto suele ocurrir. Vamos a hacerlo otra vez. Voy con prisa porque no quiero alargar mucho el vídeo. Y bueno, plantamos otra vez. Clavamos en el sustrato y a ver si podemos sacar las pinzas sin problema. Vale, pues ya está. Ahora lo que vamos a hacer con esto es que la planta pues se nos ensanche un poquito más aquí en la zona esta también. Tendremos aquí también pues más crecimiento de los brotes nuevos que hemos plantado. Y tendremos pues la alternatera Reineki, pues toda la zona esta de aquí, que a ver si el twister que oportuno es. Pues lo que haremos es ensanchar la zona esta de la planta roja. A ver si se van las burbujitas, las micro burbujas estas del twister, porque ahora, si veis la pinza, ¿vale? Lo que quiero es pues ensanchar la zona esta de aquí, para que me quede pues bueno, pues más frondosa la alternatera. No solamente se centre en la zona esta de aquí, sino pues ganar aquí un poquito de planta roja también. Bueno, pues nada, esto es lo que os quería enseñar. Es una planta que es, bueno, que es muy agradecida, la verdad que sí, con los parámetros que os decía antes, la temperatura y todo, pues bueno, pues fijaros los trozos que tenía también cortados que os muestro aquí. Estos son de podas anteriores que he hecho. Fijaros, está debajo del twister, esta de aquí y aquí detrás, pero no sé si se apreciará. Tendría que levantar la cámara, pero bueno, la tengo fijada en el trípode y ahora no puedo levantarla. Pero bueno, la zona está de aquí también. Y fijaros también aquí detrás, esto de aquí, donde os muestro con las pinzas. Estos son también cortes que he hecho en podas anteriores, que el procedimiento que he hecho pues ha sido el mismo. Bueno, pues nada, os quería mostrar cómo le hago. Lo voy a hacer, lo he hecho hoy porque mañana voy a hacer el tema del cambio de agua del acuario, de este grande. No os lo enseñaré porque, bueno, porque ya os decía que el procedimiento es el mismo que uso que os hice en el vídeo anterior. Es una limpieza de cristales del reactor. Limpiaré en este caso la pipeta de agua, si la podéis ver aquí, cómo se ha hecho un poquito de alga en el interior. Limpiaré las pipetas y bueno, pues luego pues el llenado del acuario y ya está. Lo que pasa es que os quería mostrar el tema de la poda ahora, porque al hacer el replante se suele desprender un poquito de sustrato,
a la columna de agua. Entonces mañana, cuando ya esté hecho el cambio de agua, como es agua limpia y no quiero volver otra vez a ensuciar el agua, pues bueno, he preferido hacerlo hoy y mañana pues bueno, pues ya hacer el cambio de agua, como ya no tocaremos más el sustrato. En el próximo vídeo os intentaré hacer una poda también para que la veáis de lo que es el Pogostemon, el Feri. Voy a coger el palillo para mostraros lo mejor, que la pinza no se ve en el acuario. Fijaros el Pogostemon, el Feri, la Starugin repens. Mirarla aquí, a ver si la puedo acercar el zoom. Bajamos la cámara un poco. Fijaros cómo está aquí. Y la verdad que se está, pues bueno, fijaros también por aquí, por donde muestro con el palo. Está creciendo mucho también en altura. Y bueno, lo que quiero hacer, pues bueno, pues hacer también una poda de todas estas ramas altas para, bueno, pues para hacer como un seto bajito. Y bueno, pues toda la parte esta también de atrás que os muestro por aquí también está plantada con la Starugin repens. Y bueno, lo que quiero hacer pues es eso, hacer unos macizos bajitos, que quede así como si fuera una tapizante, que no lo es, pero bueno, que nos quede bajita, nos quede a lo ancho. Fijaros qué bien se ve aquí ahora. Os las vuelvo a enseñar aquí con el palo, fijaros. Haré una poda para eso, para que facilitarle también el que se extienda a lo ancho. Bueno, pues nada, pues eso es lo que os quería mostrar. Os dejo una imagen aquí otra vez de la Alternatera Reineke Mini. Fijaros la diferencia, igual no se aprecia en el vídeo, pero bueno, le hemos quitado un poco de altura. Y bueno, lo que os decía, con eso ganamos, con ese tema de la poda, pues ganamos que la planta ramifique y bueno, pues aprovechar las podas, pues bueno, pues para hacer replantados. Lo que os decía, si vamos cortando brotes continuamente, se nos va a hacer una planta que solamente se va a sujetar al sustrato por el tallo, entonces nos va a quedar estéticamente, nos va a quedar muy fea. Entonces lo bueno es, pues bueno, ir cortándolas, que se nos vayan alargando mucho y volviéndolas a replantar, para el tema ese de darle volumen y que la planta estéticamente pues se nos vea mejor, que no se nos viera solamente pues eso, que nace toda de un tallo. Bueno, pues este es el vídeo que os quería enseñar. Espero que os haya gustado, os haya aclarado un poquito el cultivo de la Alternatera. Es una planta muy bonita, ya os digo, teniendo CO2, yo la tengo en el acuario en el cual os hice el mantenimiento la semana pasada y la verdad que sin CO2 también funciona más lentamente, porque es una planta que le gusta el aporte del CO2, que haya CO2 en el agua, pero que bueno, que si no tenéis tampoco CO2 en vuestro acuario, la única diferencia será pues bueno, pues que el crecimiento será mucho más lento, simplemente. O sea, no tendréis que podar tan seguido y nada más. En el caso de que tengáis CO2 en el acuario, pues bueno, pues es una planta que crece mucho y necesita de podas, pues eso, de mantenimiento, pues cada 15 días aproximadamente, 15-20 días. Y lo que os comentaba al principio del vídeo, un buen aporte buena indicadora de falta de fosfato en el acuario por el color y un poquito de hierro para que no pierda tampoco el color. Y la verdad que es una planta muy, muy bonita, le da un toque de color, pues bueno, pues al acuario, como podéis ver, toda la planta es verde. Y bueno, y de esta manera, pues bueno, lo que hacemos es aportar un poquito de color al acuario. Pues bueno, pues os dejo con una imagen otra vez de cerca de cómo ha quedado con la poda y despido el vídeo. Ya el próximo vídeo, pues lo que os comentaba, haremos un vídeo de la poda de la Starugin repens, que la podéis ver ahí a la derecha, como os mostraba antes. Y bueno, pues esto es todo. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.